Bide Pirenaiko etorkizuneko kultura liburuaren aurkezpen jardunaldia ostea. Pirinetako zuzenbideari buruz 2019an Azpeitian egindako jardunaldi batean du jatorria liburu honek. Gai horri buruz egiten zen bigarrena Navarraldek eta Martin Txipia elkarteak Agurainen antolatukako Pirinetako zuzenbideari buruzko kongresuen ondoren. Plazer bikoitza aurkezpen honetarako Euskara Bidearen egoitza Nafarroko gobernuaren euskararen inguruan dituen hizkuntza politikoen gunea aukeratu izanagatik. Iraganeko, orainaldiko eta batez ere etorkizuneko hizkuntza euskara. Hemen gaur aurkezten dugun Pirinetako zuzenbidearen antzera. Izan ere, Pirinetako zuzenbidea Nafarroko kulturan kokaturik dauden antolataketa modu juridiko eta sozial askoren oinarria dago. Eta mendeetan zehar hedatu da egungo araudi juridikora ere iritsi arte. Gogora ekarri nahi dut aurreko legealdian anbizio handiko lege bat onartu zela toki administrazioa erreformatzeko legea hain zuzen ere. Lege horretan, urrutira joan gabe, konsejuen ahalmenen artean, hainbat lan aurrera eramateko auzolan edo artelan batzuk antolatzen jasotzen da. Decía que es para mí un placer iniciar esta jornada de presentación del libro Derecho Pirenaico, Cultura de Futuro, un libro que tiene su origen en una jornada celebrada en el año 2019 en Azpeitia y que recogía también el congreso que se celebró sobre Derecho Pirenaico en Agurain, organizado por Navarralde y Martín Txipia elkartea. Y un placer doble por acogeros hoy en la sede de Euskara Bidea, la sede de las políticas lingüísticas centrales del Gobierno de Navarra, del euskera, una lengua que algunos quisieran que fuera del pasado solo, pero que es del pasado, del presente y del futuro, como también entendemos que es el derecho pirenaico. Porque el derecho pirenaico es la base de muchas de nuestras formas de relaciones jurídicas y sociales que impregnan la cultura de Navarra y ha trascendido durante siglos hasta llegar a la normativa jurídica actual. Quiero recordar, sin más, que en la pasada legislatura se aprobó una ley de reforma de la administración local, una ley muy ambiciosa, en donde, sin ir más lejos, se recoge que entre las facultades de los concejos se encuentra la organización del auzolan o el artelán para la realización de determinadas tareas. Por ello, desde luego, aplaudimos esta iniciativa que hoy nos recoge aquí, de analizar el derecho pirenaico, que remite a toda nuestra tradición jurídica, primero como reino, con ese papel característico de lo colectivo y del control del poder mediante el juramento del fuero, y también a todas esas figuras jurídicas específicas que a las navarras y navarros no son tan conocidas, como los comunales, los concejos, las cendeas, los valles, los bacharres, el auzolán, el artelán, el pactismo. Y también yo quiero hacer hincapié como referencia a esas históricas relaciones y conflictos, muchas veces transfronterizos, que se dan entre las comunidades vecinas en el contexto de una economía agropastoril y forestal, cuestiones relacionadas con los límites, los usos y aprovechamientos de pastos, la madera, los pasos de personas, etcétera, etcétera, que el derecho pirenaico recoge. Ese trabajo comunitario trasciende el ámbito del derecho. Sé que aquí estáis reunidos muchos juristas, muchas juristas, pero yo también quiero destacar que las leyes no son más que el reflejo de esa sociedad en la que vivimos. Y ese trabajo comunitario está impregnado en nuestra sociedad, en la sociedad navarra desde luego está impregnado, ¿no? El trabajo, como decíamos, no solo el ausolán, el cooperativismo, las relaciones, ¿no? Sin distinguir muchas veces esas mugas, esas fronteras que artificialmente nos han puesto muchas veces. Es por ello, desde luego, desde mi departamento, no solo desde las políticas de Euskera Bidea, de acción exterior, apoyamos desde luego esa forma de relacionarnos. El departamento se llama de Relaciones Ciudadanas porque compartimos esa forma de relacionarnos que los navarras y navarros hemos tenido durante siglos, que vienen escenificadas en este derecho pirenaico. Esas formas, como digo, de relaciones por encima muchas veces de las normas jurídicas impuestas.
Ahora mismo tenemos problemas. La COVID nos ha originado problemas en el ámbito, en el espacio transfronterizo, porque de repente volvemos a tener fronteras o mugas donde no teníamos durante décadas, pero evidentemente el derecho pirenaico entendemos que escenificaba precisamente el superar esas mugas o esas relaciones. Desde el Departamento de Relaciones Ciudadanas, desde luego, apoyamos esta iniciativa, apoyamos estos encuentros, este libro, porque entendemos que el espacio transfronterizo que Navarra comparte es un espacio de oportunidad. En ese sentido, algunos conocéis, hay una convocatoria que tenemos programada precisamente para potenciar lo que son los trabajos de entidades locales, organizaciones, en torno al espacio transfronterizo. Pero, como digo, al final es una forma de cómo nos relacionamos los navarros y navarras desde hace siglos. Creo que este libro recoge muy bien, ¿no? A veces, como digo, las normas parecen algo ajenas a la sociedad y todo lo contrario. Estas normas del derecho pirenaico yo creo que lo que recogían es precisamente cómo nuestra sociedad durante siglos nos hemos relacionado. Y como digo, también en el presente. La ley de la reforma de la administración local recogió esas formas que nos relacionamos los navarros y navarras. Y desde luego en este sentido, pues desde luego felicitaros a todos y a todas los que habéis propiciado revisión del derecho pirenaico, actualización y sobre todo traerlo a la gaurkotasuna, al día a día, al de hoy, porque como digo, creo que es lo real, es la realidad en la que trabajamos y vivimos cada día. Como digo, espero que esta jornada sea muy provechosa para todas y todos vosotros, que esta línea de investigación del derecho pirenaico continúe con buena salud, porque seguramente esto nos reforzará también a todos y a todas en las políticas de esa relación con la ciudadanía, que como digo es mucho más común, más social. Comentábamos hace poco, la COVID nos ha roto no solo el mundo laboral, el mundo económico, el mundo sanitario, nos ha roto nuestras formas de relacionarnos, esas formas tan sociales, ¿no?, tan comunes, tan de trabajo en común, tan trabajo colaborativo, tan de relaciones colaborativas, y esto el derecho pirenaico creo que lo reforzaba y lo situaba. Como digo, eskerrik asko guztiei eta zorionak lan honegatik bultzatzeko. Eskerrik asko, Ángel, eta zein hitzak. Bueno, lehendabizi, hori esan behar dut, eskerrik asko, Ana Ollori. Neurri baten, prestatuta neukan diskursoa txafatu didalako. Egin du aurkezpen oso egokia, eta ¿para qué me voy a repetir? Eskerrik asko. Bueno, no, la verdad, en serio, agradecimiento al Gobierno de Navarra, personificado, presente aquí en la responsable de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, pero también a otras personas que nos han ayudado en este acto y en este material también, ¿no? Pues tendría que citar a Sergio Pérez, a Pello Pellejero, que son los que de alguna manera hoy no están, no podían estar porque tenían otras tareas, pero nos han ayudado a la hora de poner en marcha este acto. En realidad, si cito aquí los agradecimientos tendría que meter a bastante gente. Están los de Azpeitia, el ayuntamiento, el grupo que puso en marcha, el de Martín Chipía, etcétera, etcétera. Pero también a vosotros por haber venido, a Juanjo Álvarez, que nos prepara una ponencia, que luego le voy a explicar el porqué, y en general, a todos, ¿no? Como he dicho antes, Ana ya me ha adelantado el planteamiento, y efectivamente el derecho pirenaico puede sonar a algo muy antiguo, pero en realidad es algo que está muy injertado en nuestra cultura, en nuestra tradición, en esa identidad que somos como pueblo navarro, como pueblo vasco, y de alguna manera se ha transmitido hasta el presente, no de una manera abstracta, cultural, sino en muchas manifestaciones. Me acuerdo que precisamente al hilo de esta jornada, cuando estábamos trabajando el tema, uno de los ponentes sacó un concepto que yo había estudiado en su día, de habitus, que es algo así, es una especie de código, así como hay código moral, sistema de valores, etc. Hay también un código de prácticas, de habilidades, que tiene una persona o que tiene un colectivo a la hora de reaccionar ante determinados retos, ante determinados problemas, ¿no? Y que no es algo que esté codificado abiertamente o escrito, sino que está en la costumbre, está en la forma de ser, ¿no? Y esos hábitos, esos son
reacciones y tal, y precisamente eso es lo que está en nosotros, ¿no? Somos un pueblo muy cooperativo, somos un pueblo muy horizontal. Las jerarquías están, pero hasta cierto punto, no como en otros pueblos, y eso nos permite pues emprender muchas tareas, pues eso de una manera cooperativa, colectiva. Así hemos hecho las icastolas, así se ha mantenido el euskera, así han surgido muchos movimientos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es cuando nos acercamos a este tema. En principio íbamos con otra idea. El derecho pirenaico aparece en nuestra historia, sabéis que Navarralde trabaja el tema de la historia, y lo encontrábamos en muchas manifestaciones, en los fueros, en esto, en lo otro y tal, en formas jurídicas, como muy bien nos explicó en su día Pachi Zabaleta, que está también aquí presente. Entonces, lo teníamos ahí, y entonces por eso hicimos la primera jornada centrada en eso, en lo que era el derecho pirenaico, para tener una bibliografía, para tener un material académico en el que pudiéramos explicar lo que era, ¿no? Pues los datos, las referencias, los datos históricos de cuándo se había manifestado, dónde había surgido, etcétera. Sin embargo, después de haber hecho eso en Agurain, hace unos 5 años, una segunda inquietud nos llevó a este otro terreno. Es decir, bueno, eso todavía permanece, eso está entre nosotros. Y eso es lo que hemos analizado en esta segunda jornada, que ahora publicamos el libro. Y eso, nos centramos en esas formas culturales que estaban alrededor del euskera, alrededor del trabajo, de las cooperativas. Le trajimos a Mikel Lejamiz, que es un personaje de las cooperativas ya jubilado, y que me dijo, cuando nos juntamos con él, nos dijo que no sabía nada de derecho pirenaico, que él de formas jurídicas, que él era de la cooperativa, de trabajo, de la organización, etcétera, y que no sabía nada. Que ellos tenían unos principios, y cuando nos explicó, nosotros le explicamos lo que era el derecho pirenaico, y nos dimos cuenta que el mundo de las cooperativas y el mundo del derecho pirenaico tenían un tronco absolutamente común, idéntico. O sea, tenían unos principios que son los de nuestro país, que son cómo se funciona. Así se han creado las icastolas, así se han creado un montón de instituciones, porque en definitiva eso penetra toda la sociedad, y vemos ese derecho pirenaico hasta en la Cámara de Comptos y también en el Auzolán, en distintas expresiones que dices, ¿y qué puede tener en común, ¿no? Bueno, pues esa ha sido la idea que nos movió, el indagar en esa cultura pirenaica que está detrás, como muy bien has explicado, que de alguna manera es un pueblo, es una tradición, es una forma de ser, a ver, que no es algo absoluto, ni codificado, ni nada, pero que de alguna manera difusamente sigue estando ahí, ¿no? Y que es un valor de futuro. Eso es la idea que nos movía, eso es lo que hemos intentado dejar por escrito para que tengamos un material de reflexión, y eso es lo que hemos venido a presentar. Y para hacer esta presentación se nos ocurrió pues, que había, pues, en este momento, pues, llevarlo al presente. Nos encontramos con que, bueno, como has citado, tenemos un problema ahora, pues, entre otros, con la pandemia, y se puso de manifiesto pues, el tema de las fronteras, que se están convirtiendo en este momento casi en el corsé, en el cierre, en la manera de controlar, y claro, eso tiene su lado operativo, pero también su lado de control, de obstáculo, de problema, ¿no? Y dándole vueltas a esto dijimos, bueno, pues vamos a ver si desde esta perspectiva se pudiera analizar. Y bueno, dijimos, le llamamos a Juanjo Álvarez que nos presente el tema, y bueno, y lo comentamos. Esta es la idea de Juanjo, de traerle, de invitarle. Todos le conocemos, es una persona bastante conocida en nuestro país, bastante por decirlo solamente. Y bueno, luego, después de escucharle, nos han dicho desde la organización que sería conveniente que saliéramos, respirara un poco la sala, estamos 5 o 10 minutos fuera, y luego volvemos y tenemos la mesa redonda en la que van a participar Roldán Jimeno, José Luis Orella y Jaume Arrañé, catalán, al que no le hemos hecho mucho caso hasta ahora, pero también entre los agradecimientos estáis vosotros. Bueno, yo le dejo a Juanjo que hable y seguimos. Y luego cuando él termine, tomamos un respiro, ¿de acuerdo? Es que ricasco. Muy bien, allá. ¿Igual o no vale? ¿Igual o yo? No? Sí, le presentas. Yo la veo. Seguro que no recibimos. Aquí en la esquina. Arratsaldeon. Me ha tocado hacer un poco de introductor de las personas que van a hablar. Entonces, en primer lugar, tendría que contar algo acerca de Juanjo Álvarez, que es una persona suficientemente conocida
y suficientemente importante como para que necesite ninguna presentación. De todas formas, es un especialista en Derecho Internacional Privado, tiene un currículum muy brillante desde el punto de vista académico, que no lo voy a citar porque entonces la charla sería mía y no sería de él. Entonces ya he contado su especialidad como Derecho Internacional Privado, y luego pues miembro de la Academia Vasca de Derecho, de la Sociedad Vasconga de Amigos del País, de Eusko Ikaskuntza, en fin. Sería, decir todo lo que es Juanjo Álvarez como persona y académicamente sería muy largo. Entonces, pues simplemente yo creo que lo mejor es que nos cuente él su forma de entender el derecho transfronterizo, y entonces, pues a partir de ahí, pues nosotros ya le plantearemos si hay tiempo para alguna pregunta, y si no, pues nada. Le doy la palabra entonces a Juanjo Álvarez. Mila esker eta eskerrik asko guzti hemen egoteagatik eta noski ere interneten bitartez dauden guztioi. Oso pozik nator, ni Zumaiarra naiz, Burlatan bizi ginen 5 urte eta honea etortzia da etxea etortzia edo bueltatzia beti, ez? Iruñan egon naiz ordutxo bat paseatzen hirian da oso gustoa. Hiritar transfronterizari buruz hitz egiten, ez? El reto de un día de paseo telefónico con Ángel en torno a esta cuestión y el intento de no más de 20 minutos tratar de proponer una alternativa que no sea universitaria, a ver si logro suscitar no el debate, pero sí la reflexión en qué sentido. Normalmente los universitarios y universitarias tendemos a intentar que las palabras que volquemos en una reflexión suenen bonitas, suenen originales, y rara vez nos preocupamos de intentar que sean útiles, ¿no? Y mi vocación humilde y no con falsa humildad es decir, ¿cómo podemos tratar de lograr que este conglomerado cultural, jurídico, un legado histórico que hunde raíces en un modelo de sociedad compartida y que ha particularizado a partir de ahí, no solo en el derecho civil, en otros ámbitos, nuestra singularidad, cómo lograr que tenga efectivamente un futuro en ese campo, ¿no? Si pretendiéramos plantear la ciudadanía desde un punto de vista de un concepto jurídico sustantivo, es decir, darle una redacción material, tendríamos un primer serio problema, ¿no? Al menos habría 3 legisladores que tendrían que legislar sobre ello. En clave estatal, el francés, el navarro y el vasco, en términos de un concepto que pretendiéramos incluyera nuestra conurbación, nuestro concepto de Euskal Herria, ¿no? Eso es una complejidad que genera heterogeneidad y que creo que estaría abocada desgraciadamente al fracaso, por muchas razones y por muchos corsés, algunos de ellos incluso de cultura jurídica, ¿no? Al margen de cualquier cuestión estrictamente política o ideológica, ¿no? Para ello, para tratar de salvar ese obstáculo, planteaba, y es la reflexión que quiero tratar de llevar adelante, ¿no? Una realidad de ciudadanía transfronteriza exige superar los corsés de frontera, los corsés jurídicos que tenemos hoy día, y lo dijo hace tiempo Habermas, al que se cita muchas veces, pero fue el primero que dijo que había que intentar desligar el concepto de ciudadanía del concepto de nacionalidad, y vinculó la ciudadanía a la identidad, no a una identidad homogénea, a una identidad integradora que posibilite una concepción inclusiva de la misma, ¿no? Los filósofos tienden a la abstracción y suena muy bien, y luego hay que tratar de concretar esto en qué lo podemos traducir, ¿no? Y es lo que yo quería humildemente intentar, porque estoy de acuerdo con esa idea que tiene una enorme fuerza. Si nos damos cuenta, el proyecto de ciudadanía europea, que está en los tratados de la Unión Europea y en el Tratado de Lisboa, en el artículo 9 del tratado y en el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento, hace lo siguiente: creamos una ciudadanía europea, pero es una ciudadanía europea que se soporta sobre una premisa previa, que es la nacionalidad de uno de los 27 Estados miembros. Yo no puedo ser ciudadano europeo si no tengo la nacionalidad de un país de la Unión Europea. Esa es la máxima, y además dice, es la premisa, pero no sustituye a la nacionalidad. Luego, al final, la ciudadanía es una especie de percha ornamental a la que solo se puede llegar sobre la base de ser nacional de un Estado miembro, que es lo que te confiere la condición de titular de una serie de derechos vinculados a la propia ciudadanía europea. Tiene luego un gesto de generosidad en la parte no política
interesante, la Carta de Derechos Fundamentales, excepto el título quinto que se ocupa de la ciudadanía y que insiste en la nacionalidad, el resto hace extensivo los derechos que contempla la Carta a toda persona, y por tanto a toda persona que esté en Europa en situación administrativa regular o no regular. Y ese es otro aspecto positivo. Pero en lo que estamos tratando de analizar ahora, sucede que el planteamiento de ciudadanía es un planteamiento inexistente. Se superpone a la nacionalidad y a partir de ahí te confiere esos derechos. ¿Y qué ocurre? Que hay 27 sistemas de nacionalidad en los 27 estados. Algunos de ellos están mercantilizando la nacionalidad. Malta, por 400.000 euros, te da la nacionalidad maltesa. Hay un montón de ciudadanos rusos que están adquiriendo la nacionalidad maltesa, que te da la ciudadanía europea, que te da la libre circulación de esa persona, de servicios, de mercancías y de capitales en Europa. Claro, si la nacionalidad la mercantilizas y de eso haces depender la ciudadanía, realmente no va a emerger un concepto de ciudadanía integrador. Es otra cosa. Es un concepto de ciudadanía mercantilizado en el sentido de que te abre el acceso al libre mercado en esa dimensión. Supongo que nosotros no estamos pensando en ese modelo de ciudadanía. No somos fenicios, con todo el respeto a los compañeros catalanes de cultura mediterránea, pero al menos en nuestra vertiente no lo somos en el sentido de ese planteamiento abierto, no lo digo en ningún tono, por supuesto, de ahí. Pero, ¿cuál sería entonces la manera de poder actuar, ¿no? Vamos a lo que dice la Ley de Mejoramiento y lo que dice nuestro estatuto sobre quiénes tenemos la condición política de vascos, que podría ser lo más cercano a un concepto de ciudadanía. Y nos encontramos con que coinciden las dos normas para decir algo que es un punto de conexión muy llamativo. En la Ley de Mejoramiento, artículo 5, tiene la condición política de navarros los españoles, luego tienes que tener nacionalidad española, y no estamos hablando de vecindad civil, José Luis, sino de vecindad administrativa. Los españoles que tengan vecindad administrativa, es decir, que estén empadronados en un municipio de la Comunidad Foral Navarra. Exactamente igual de lo que dice nuestro Estatuto Vasco, artículo 7, tienen la condición política de vascos quienes ostenten la vecindad administrativa en un territorio de la comunidad autónoma. En el nuevo estatus que ahora está durmiendo o hibernado, las dos formaciones políticas mayoritarias, el PNV y Bildu, proponían una regulación en la que solo cambiaba la terminología. En el caso de la propuesta que planteaba el PNV, seguía hablando de la condición política de vascos y la ligaba de nuevo a la vecindad administrativa. Y la propuesta de Bildu hablaba de la nacionalidad vasca y decía que la nacionalidad vasca es ostentar la vecindad administrativa en un territorio y que no es incompatible con otra nacionalidad. ¿Y qué otorgaba una y otra? El conjunto de derechos y obligaciones que este estatuto recoge como tal. O sea que cambiamos la terminología pero no la semántica, porque el contenido final es que la vecindad administrativa es lo que nos otorga la condición de ciudadanía. ¿Y eso en qué se traduce? Aparte de un discurso más excelso, se traduce en el absurdo, si se me permite la expresión, de que una persona que tiene su centro de vida, en nuestro caso en Egoalde, y vive en Iparralde, vive en Hendaya o vive en Bayona y es profesor en la universidad, o sus hijos estudian en la universidad, o la mitad de la corporación de Irún que vive en Hendaya, por cierto, desatendiendo la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que exige tener la residencia en territorio español, no en el municipio por el que concurres. Luego vuelvo a ese concepto de conexión. Pero ¿cuál es el absurdo, decía, que ocurre? Pues que una persona que tiene su centro de vida, en nuestro caso en Egoalde, que incluso trabaja ahí, pero sus hijos y ellos viven en Hendaya, no puede acceder, por ejemplo, al sistema de becas del gobierno vasco. O el TAC de la autopista del coche, como no tienes vecindad administrativa en un territorio, en un municipio de la comunidad autónoma, no puedes acceder a eso. Y a otras muchas prestaciones. El sistema de vacunas que ahora hoy nos está, no sé si atormentando o complicando, se fundamenta en un criterio de estricta vecindad administrativa. Todo gira en torno a ese concepto y la pregunta es, ¿debemos de ir a ese punto de conexión u a otro para construir una ciudadanía transfronteriza? Eso es a donde quería llegar. Los puntos de conexión es el elemento técnico que empleamos para vincular a una persona con un conjunto de principios, un modelo de entender una sociedad o un conjunto de derechos normativos, ¿no?
el estatuto personal, que se ha venido a denominar a esa cuestión, tradicionalmente vino desde Savigny y desde la Revolución Francesa vinculado al jus sanguinis y al derecho de la nacionalidad, ¿no? El criterio de la nacionalidad era lo que te otorgaba todas estas cuestiones, ¿no? En nuestro ámbito, una nacionalidad en pequeño, en chiqui, es la vecindad civil, que es la que nos otorga la capacidad para aplicar el derecho navarro a los navarros y navarras, aplicar nuestro derecho civil vasco a los quienes ostentemos la vecindad civil vasca, vecindad civil que solo se puede ostentar a su vez si tenemos la nacionalidad española. Siempre hay una percha previa yendo a través de esa vía. Por lo tanto, tampoco la vecindad civil, que hubiera sido un elemento interesante y que, por cierto, hemos creado una vecindad civil vasca. En nuestra confederación vasca de Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya, con 3 derechos, ordenamientos diferentes, ¿no? El vizcaíno infanzón, el fuero de Ayala y la ordenación del caserío guipuzcoano y toda esa otra dimensión, hemos hecho emerger una vecindad civil vasca que nos está permitiendo crecer como ordenamiento jurídico y tener un desarrollo muy importante. Miramos a Cataluña y Aragón con emoción porque han sido capaces de elaborar un código civil propio, un cuerpo propio, ¿no? de norma, y llegará en algún momento. Pero ocurre que si la nacionalidad no es una vía útil para construir una ciudadanía transfronteriza real, si la vecindad civil tampoco, porque vuelve a colgar de la nacionalidad, la vecindad administrativa, hemos dicho que es el concepto que se emplea en este momento y creo que no nos sirve para esa dimensión, ¿a dónde deberíamos de aferrarnos, no? No es fácil, pero si vamos al propio derecho europeo, el derecho europeo ha desterrado estas conexiones, no las emplea en los ámbitos típicos del derecho pirenaico, que son el campo del derecho privado, del derecho de familia, de las relaciones de vecindad, del ámbito relacional en nuestro ámbito, superando la frontera. ¿Y cuál es ese concepto? Es un concepto de centro de vida, es un concepto casi como el domicile británico, muy difícil de aprender en derecho, de captar en derecho, pero que está vinculado al lugar donde tú entiendes que tienes tu centro de vida. Eso tiene origen en el Imperio Británico y se construyó sobre la base de que los militares que estaban por ahí gestando el Imperio Británico, si morían en campaña, ellos decían que habían muerto en Londres porque era donde tenían su corazón, su espíritu, su centro de vida, ¿no? Ese concepto que parece bucólico tiene una traducción jurídica concreta y la está teniendo en todos los reglamentos europeos que regulan las herencias, los divorcios, el derecho privado, los alimentos, las relaciones entre los cónyuges, o sea, lo que no tiene un componente político. Para el componente político nos vamos a la nacionalidad, por lo tanto ciudadanía europea en ese campo. Y en lo que no parece tener dimensión política, pero que yo creo que vertebra mucho más un concepto identitario, que es ese ámbito privado, ha emergido la idea de un concepto muy peculiar. Se ancla en la idea de centro de vida, ¿en qué sentido, no? En el sentido de decir, oiga, el ejemplo que antes ponía, ¿no? Yo vivo en Hendaya, pero mi centro de vida se desplaza a un lado y a otro de la frontera. No como trabajador transfronterizo, desarrollo. Mis hijos están escolarizados en la Ikastola de Irún, aunque vivimos en Hendaya. Yo trabajo en la Universidad del País Vasco. Sí, tengo una hipoteca y una casa, un bien inmueble donde estoy empadronado en Hendaya. ¿Es la vecindad administrativa el requisito del que debe colgar todos mis ámbitos de actuación? No. De hecho, la realidad, por ejemplo, con el derecho de las herencias. Una persona que tiene su centro de vida en lo que es Egoalde, es un ejemplo real y está ocurriendo todos los días. Fallece viviendo en Hendaya, residencia y vecindad administrativa. No se le aplica el derecho francés, se le aplica el derecho civil vasco, porque se aplica el derecho del centro de vida. ¿Cómo pruebas dónde está mi centro de vida, no? ¿Cómo pruebo mi centro? Porque tengo una presunción en contrario, que es el empadronamiento, que es una foto estática, pero hay todo un conjunto de formas de probar que mi centro de vida está ahí. Uno puede ser que mi centro de trabajo esté ahí, otros que mis hijos estén escolarizados ahí. Se han llegado a probar judicialmente evidencias como, oiga, mire, yo tengo el carnet de compras en Alcampo, que está en Irún y no aquí. O sea, logro demostrar que en realidad
el concepto de vecindad administrativa es un concepto que aporta seguridad jurídica, porque el empadronamiento está ahí, pero que no aporta un nexo de conexión con la persona. Ese criterio, el de buscar la idea del centro de vida, ¿no? Como punto de clave para lo que podría ser la idea de una ciudadanía transfronteriza, todavía no ha emergido, pero hay borradores que pretenden construir un poco esta idea. ¿Borradores en qué sentido? Primero, dentro de la eurorregión existe un planteamiento, es una supraestructura muy compleja y que está pensada más para una dimensión de servicios públicos que privados. Pero se ha colado, en el mejor sentido de la palabra, nuestra lengua, el euskera, en ese contexto, también porque la mancomunidad está haciendo mucho por la labor en esa vertiente, y se ha vinculado la idea de los servicios públicos que la eurorregión puede prestar a la ciudadanía, en todos los sentidos. Desgraciadamente, el último, con ocasión de los incendios que tuvimos hace un par de meses, transfronterizo por desgracia e interterritorial, pero otros en los que se está previendo que el foco de atención no puede ser la vecindad administrativa, y que hay una conurbación de vida que permite y posibilita que el punto de conexión sea otro distinto del de la nacionalidad y el de la vecindad administrativa. Alguien podría decir, ya, pero con eso que construimos, ¿no? Bueno, yo creo que puede existir una vía de construcción de un conjunto de derechos y obligaciones singulares, propios. ¿En qué sentido? Está comenzando a ocurrir en la práctica notarial al otro lado de la frontera nuestra, ahí en Egoalde respecto a Iparralde, que los notarios de Hendaya, Bayona, hace poco hasta de Po, han descubierto pues todo lo que era las costumbres en la BUGT y la evidencia de que había un instrumento regulatorio muy similar al nuestro, que incluso se siguió aplicando a pesar de que la Revolución Francesa hizo tabula rasa con todos los ordenamientos que no fueran el estrictamente dictado desde el centro de la República, ¿no? Y están comprobando que la aplicación de nuestro derecho civil vasco no resulta extraño a la cultura que allí se plantea. Y el punto de conexión para aplicar ese ordenamiento es que el centro de vida de las personas, con independencia de su nacionalidad. Esta es otra cuestión importante. Un ciudadano francés que vive en Donosti, fallece en Donosti, tiene su centro de vida en Donosti, el ordenamiento sucesorio por el que se rige toda su herencia, por seguir con este ejemplo que cabría poner otros, no es el derecho francés, el de su nacionalidad, es el derecho del Estado donde tiene su centro de vida. Y como el Estado español tiene plurilegislatividad y el derecho vasco tiene una regulación de herencia diametralmente distinta a la del Código Civil, en las legítimas y en un montón de criterios, se aplica el derecho civil vasco. La piedra de toque ahora era comprobar si los notarios franceses iban a admitir la aplicación de ese derecho civil. Y resulta que dicen, lo tengo que aplicar, porque el reglamento 650/2012 de la Unión Europea contempla ese punto de conexión. Esa vertebración está haciendo que en el Colegio de Abogados de Bayona está habiendo cursos sobre derecho civil vasco, que contempla pactos sucesorios que están prohibidos en el Código Civil francés y en el Código Civil español. Pactos sucesorios, y no quiero entrar en ejemplos técnicos de detalle, pero significa que estamos haciendo saltar a través de una conexión integradora y no territorial un concepto de identidad, un concepto de comprensión de la ciudadanía que no entiende de fronteras. Y ahí hay una vía súper interesante. La clave para crear un concepto de ciudadanía transfronteriza, en mi humilde opinión, no es como le llamemos. Si voy al inicio de la exposición, llamarle nacionalidad vasca a un pakistaní que viene a Zarauz, se empadrona en Zarauz, y si ese estatuto estuviera en vigor le diríamos, tiene usted nacionalidad vasca, y yo no soy pakistaní, sí, soy pakistaní. ¿Y qué me da ser nacional vasco? Los derechos y obligaciones que contempla este estatuto porque usted tiene vecindad administrativa en un municipio. Aunque le llamáramos de esa manera, que tiene un poder, no sé, potente, ¿no?, desde el punto de vista terminológico, no estaríamos logrando vertebrar un concepto armonizado de ciudadanía transfronteriza. Y además, los propios reglamentos europeos, no puedo desarrollar esa vertiente, subraya que en la dimensión transfronteriza
el concepto de ciudadanía ha de ser integradora. ¿Cómo va a ser integradora si el concepto es la vecindad administrativa? Al final, la vecindad administrativa es la que conduce a que tú eres, a efectos de derechos y obligaciones, o francés o español. Y el único campo en el que esto ha cambiado, o se ha intentado armonizar, más que cambiar, es la vertiente fiscal, para evitar la doble imposición. Pero ese no es un ejemplo válido para construcción de la ciudadanía. Entonces, mi propuesta, o la propuesta sería, en lugar de intentar acuñar abstractamente, material o sustantivamente, un concepto de ciudadanía, avancemos pragmáticamente. Y yo creo que la propuesta de crear, en el contexto, es muy difícil modificar la ley de mejoramiento, modificar el Estatuto Vasco en un mismo sentido coordinado, porque se entendería hasta subversivo, ¿no? Pero en el contexto de la eurorregión es posible acuñar que todo el conjunto de derechos que para la ciudadanía emerjan no esté soportado en la vecindad administrativa, en Iparralde, en Nafarroa o en Euskadi, en el sentido de comunidad autónoma, sino que empleemos lo que ya emplean 24 reglamentos europeos, que es ese concepto de centro de vida, y que es lo que nos puede permitir que en nuestra mochila de estatus como ciudadanía transfronteriza tengamos esa vertiente o esa posibilidad. Por lo tanto, es emplear una técnica conflictual y no una técnica material, no ir tanto al intento de que la encontraríamos, encontrar un sustrato compartido del modelo de ciudadanía, ¿no? No sé, las primeras servidumbres antes de las partidas de Alfonso X el Sabio fueron las de camino pirenaico, las de camino funerario, ¿no? Entre los dos caseríos que pudieran estar enemistados, el de arriba tenía que permitir, servidumbre de paso, que el carruaje subiera si fallecía arriba una persona, porque era un gesto de civismo. Y fue la primera servidumbre de paso, anterior incluso a las de las partidas, ¿no? Hay elementos del modo y del concepto de entender las relaciones personales que claramente se pueden comprobar que tienen un nexo. Si a eso le queremos dar una visión moderna, creo que la clave podría ir por esta vía, ¿no? Que además es una vía aséptica, es una vía que no enciende demonios políticos. O no lo debería hacer, porque ya hay 24 ejemplos en la Unión Europea del empleo de esta dimensión, y que lo proyectáramos a nuestro contexto de manera que eso posibilitara realmente actuar. Creo que la opción podría ser arrancar desde la eurorregión, y para darle una coherencia, en mi opinión, el sentido más lógico sería desplazar la vecindad administrativa. ¿Por cuál? Por la vecindad civil, que hubiera sido una vía interesante. La vecindad civil hace que automáticamente a todo el que tenga nacionalidad francesa no le podamos aplicar la vecindad civil. Entonces, ese es un criterio complejo desde ese punto de vista. Además de que nuestras sentencias del Tribunal Constitucional sobre, bueno, el ejemplo de la Ley de Parejas de Hecho Navarra y su declaración de inconstitucional hace que cualquier intento de avanzar en esa línea sea muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante avanzar por esa vía para que la ciudadanía fuera algo más que un escaparate vacío, que es lo que es hoy día. Volviendo al inicio, ¿la ciudadanía europea qué es? Pues es que soy nacional de un país de la Unión Europea, y entonces me dan unos derechos no por ser ciudadano europeo, sino por ser nacional español, francés, alemán, portugués o italiano. Entonces no es nada desde ese punto de vista, es una estructura hueca, ¿no? Si le queremos dar un sentido constructivo de identidad compartida, creo que una opción de construir esta vertiente sería esta, ¿no? La de apostar por un punto de conexión no anclado en lo jurídico público administrativo, tampoco en la vecindad civil, que además es desconocida en Francia, y sí en este concepto de centro de vida, que como concepto fáctico es complicado también, porque en la práctica, en el ejemplo que he puesto y termino ya, siempre puede haber un conflicto, por ejemplo, en la materia sucesoria, en la que a una parte de los herederos les interese que se aplique el derecho francés y a otro nuestro derecho vasco, ¿no? Y discutan sobre cuál era el centro de vida de esa persona. Pero está habiendo preciosos ejemplos de esto. Pero por cerrar, no sé, yo tengo a nuestro hijo mayor Fermín viviendo en Dublín, pues está haciendo el doctorado allí en sus cosas de geología marina. ¿Dónde está el centro de vida de Fermín, que vive todo el año en Dublín? ¿Está allí o está en Zarauz? Está en Zarauz. Él está por un motivo finalista allí, que es sus estudios, y aquí nos rige el criterio del derecho fiscal, la mitad de los días del año más uno, residencia allí.
Ese no es el concepto ni el de vecindad administrativa. Si demostramos que aquella estancia es temporal y que su vocación de vida está aquí, en ese ámbito, y eso se puede demostrar por diferentes ámbitos, es factible llevarlo adelante en esa vertiente. Entonces, bueno, mi resumen es hacer una propuesta que aparentemente es menos elocuente que lo que pudiera ser la regulación sustantiva o material, que se podría intentar buscar el sustrato compartido de una ciudadanía transfronteriza a partir de costumbres, de modos de vida, de manera de conceptuar las relaciones jurídico-privadas, desplazar eso por la complejidad que tiene y buscar un punto de conexión que nos una por encima de las fronteras. Y el único que podemos encontrar es este, porque el resto se anclan en ordenamientos jurídicos muy estrictos, ¿no? Entonces esa es un poco la propuesta que quería realizar, bueno, como un intento de ser algo originales o audaces para tratar de lograr que realmente lo que ya tenemos, que es un sustrato de vida y un sustrato identitario compartido, pudiera ojalá emerger sin el corsé de una dimensión de vecindad administrativa. Sandra, nos han dicho que cogemos 5 o 10 minutos para que respire esto y luego...
Pero tú te pones ahí, ¿no? ¿Cómo ahí? No, donde quieras. Bueno, no sé. Yo creo que sí, yo creo que desde ahí mejor. No duermas la nave. David Guay. Bueno, ahora entramos en la segunda parte de la jornada de hoy de presentación del libro de actas de la segunda jornada de Derecho Pirenaico, y entonces ahora vamos a tener una mesa redonda con 3 personas, 2 de las cuales estuvieron en el congreso que hicimos en Azpeitia y una tercera que no estuvo, pero que es, adictua, o sea, especialista en el asunto. Tenemos hoy aquí a Orella Unzué, don José Luis, empiezo por edad, que este señor nació en Pamplona, doctor en Filosofía y Letras, historiador, una persona pues también muy conocida y con un currículum pues muy amplio y muy brillante. Ha escrito muchísimas cosas, es también de la Sociedad de Estudios Vascos, de la Vascongada de Amigos del País. No voy a citar pues muchas obras, tiene una historia de Euskal Herria, la actividad armada de Guipúzcoa en la conquista de Navarra, un libro sobre César Borgia, que por cierto es muy interesante. En fin, José Luis Orella es una persona de gran experiencia y gran conocimiento. Y el tema este creo que lo tiene suficientemente bien trabajado como para ser interesante todo lo que nos pueda decir. Como el derecho pirenaico se extiende en principio a lo largo de toda la franja pirenaica y desde al menos el año que hicimos el Congreso de Azpeitia incluimos a Cataluña, el año que fue lo de Azpeitia, es decir, hace 2 años, vinieron varias personas del colectivo Maspons y Angalsell, se llama, ¿no? Anglasell, sí, perdón. Y vino Jaume Reñé y algunos otros compañeros del mismo colectivo. Y entonces hoy tenemos con nosotros para presentar el libro de actas a Jaume Reñé, que es 23 años más joven que José Luis Orella, pero también con gran experiencia, secretario del Ayuntamiento de Reus, y bueno, ha escrito bastantes libros sobre Cataluña y sobre temas sobre todo relacionados más con la política, pero también con temas de Cataluña, realidad metropolitana del Campo de Tarragona, etc. Y por último tenemos también al más jovencito de todos, 15 años más joven todavía, pero que es un gran especialista también, Roldán Jimeno. Roldán Jimeno nació también en Pamplona, o sea, tenemos aquí 2 pamploneses, y luego Jaume, que es de Reus, y también con un currículum muy brillante, Roldán, pues con doctor en Derecho, historiador, también en Historia, profesor de la universidad, o sea, también un currículum muy brillante y bastantes obras. Yo creo que todo lo que diga está de más en este momento. Lo que interesa es que ellos intervengan y nos digan su punto de vista o cómo conciben ellos. Y entonces, yo no sé si debo empezar, que diga, José Luis, vamos a empezar en el mismo orden, entonces, vale, de acuerdo. Y yo también tengo algunas preguntas, pues para hacerles a ellos y contesten como quieran, pero que empiece José Luis, por favor, si no te importa. De Nori, no sé si quitarme, me quito. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo voy a tocar brevemente, en primer lugar, la definición de derecho pirenaico y, en segundo lugar, los 3 sistemas generadores del derecho pirenaico, que son la costumbre, el pactismo y las influencias jurídicas de otros derechos como sistema generador del derecho pirenaico. Y en cada una de estas me puedo extender unos momentos nada más, según el tiempo que tenemos, que no es mucho. Se conoce como derecho pirenaico al sistema jurídico de origen consuetudinario surgido en el área de los Pirineos tras la caída del Imperio Romano. Su origen es muy antiguo y procede con seguridad del modo de resolución de conflictos utilizado por las comunidades que poblaban el Pirineo desde por lo menos el Neolítico. Su expresión escrita más completa es el Fuero de Navarra, aunque no es exclusivamente
la expresión del Fuero de Navarra, la única expresión. Las poblaciones asentadas a lomos de los Pirineos fueron desarrollando en forma de usos y costumbres una serie de principios sociales y legales compartidos que luego denominaron Estado de Derecho. Todo derecho comporta la intersección y complemento de unas fuentes jurídicas y de unas instituciones que socializan dichas fuentes del derecho y que a su vez se bifurcan en las instituciones de ámbito público y las de derecho privado. El derecho pirenaico incluye diferentes subsistemas jurídicos, como el navarro, el guipuzcoano, el vizcaíno, el alavés, el bajonavarro, el aragonés, el catalán, el valenciano, entre otros. En lo que atañe a las fuentes del derecho vasco y a sus instituciones, conforman un subsistema jurídico dentro del marco mayor del derecho pirenaico. E igualmente podríamos decir de cada uno de los derechos que he citado antes. En síntesis, el subsistema jurídico vasco constituye, dentro del marco mayor del derecho pirenaico, un conjunto jurídico de derecho privado y público de corte pirenaico radicalmente diferente, y en esto sí que quiero subrayar, del sistema mesetario, ya sea castellano o francés, a pesar de la conquista castellana o francesa de los territorios vascos y luego de su incorporación política y dinástica con Castilla o con Francia, ya sea en los diferentes años, en 1200 Guipúzcoa o en 1521 el Reino de Navarra o en 1620 con la Baja Navarra. El derecho foral pirenaico no es una amalgama de normas, sino un sistema jurídico de principios. Abarca a instituciones características de estas regiones, ya que representan un tipo específico de geografía y de hábitat, de organización de la familia y de la propiedad en el derecho privado, lo mismo que en el derecho público cristaliza en unas instituciones basadas en el pactismo. Esta es una ligera definición de derecho pirenaico que en el libro viene desarrollada con mayor extensión. Los tres sistemas generadores del derecho pirenaico, como he dicho antes, son la costumbre, y en la costumbre pues podríamos empezar, y yo hablo en algún momento de los fueros de la novenera, como el primer texto jurídico que recoge costumbres, en el fuero urbano de la familia de San Sebastián, creada para los gascones en 1180, en el fuero general de Navarra, en la costumbre reflejada en las ordalías y algunas de las instituciones basadas en la costumbre, como la casa, los comunales, formas de gestión vecinal, los concejos, las juntas de oncena, quincena, veintena, cendeas, valles, insaculación, y si aquí hubiera tenido tiempo para más, habría desarrollado, porque me ha parecido el más interesante, la institución del auzalán, pero la dejo para otro momento. En segundo lugar, el segundo sistema generador del derecho pirenaico es el pactismo. El pactismo como sistema generador. Varios son los principios generadores del derecho pirenaico, como he dicho, la costumbre, el pactismo y la influencia de otros sistemas jurídicos. El pactismo es la doctrina que afirma que el pacto realizado entre los montañeses y su caudillo, entre los súbditos y el rey, es previo a la propia sociedad y a la propia monarquía. El pacto no es la razón originaria de la sociedad, sino un protector de la misma sociedad. El pacto es una formulación o limitación del poder superior. Tras la conquista del Reino de Navarra y su incorporación a Castilla en 1515, en las Cortes de Burgos de 1515,
El pacto entre los súbditos y el rey y la doctrina del pactismo que regula dichas relaciones vienen a quedar formuladas y confirmadas con la fórmula eque principales, dos reinos principales que se unen en una corona, que era la corona de Castilla. El sujeto en el que reposan estos principios de soberanía es la comunidad, la cual como sujeto político es la que controla sus recursos económicos del comunal y es la fuente de toda construcción política y social. La comunidad es la unión de las casas, pasando por el concejo o bazarre y luego subiendo a la hermandad, las cortes o juntas generales. Las estructuras políticas superiores originadas en el Pirineo, como el Ducado de Baskonia, los reinos de Pamplona, de Aragón, de Valencia, los principados catalanes, los señoríos como el de Vizcaya o Oñate, los vizcondados gascones, etc., se fundamentaban en esta pirámide de organización, cuyo primer fundamento era la comunidad de los dueños de las casas. Igualmente, por caminos políticos diferentes, todos los territorios vascos plasmaron en las instituciones del derecho público unas juntas generales y particulares, unas cortes, unos estados generales, los típicos de un mismo modelo jurídico pirenaico, radicalmente diferente del modelo mesetario que es el castellano leonés de las Cortes. ¿Qué entiendo yo por pactismo? Definición y naturaleza. Se alude al pacto realizado entre los montañeses y su caudillo, preexistente, por lo tanto, a la propia monarquía, por lo que el caudillo o luego rey se comprometía de forma explícita o tácita a no formar tribunal o tomar decisiones importantes sin el consejo de los notables naturales del país. El pacto aparece, por lo tanto, no como dando origen a la sociedad, sino como el elemento protector de la misma sociedad, en cuanto suponía una limitación del poder personal, concretamente del rey. Podría seguir un poquito hablando de la recepción del derecho común y cómo el pactismo influye en ello, pero según los juristas Zaldivia, Garí, Bay, Echave, Isasti y un largo etcétera, y siguiendo la doctrina enseñada en las universidades de Salamanca y Alcalá, se formó la personalidad de los vascos. Esta personalidad política afirmaba la fidelidad al rey por medio de la teoría pactista, según la cual existía un pacto entre los vascos y el rey, por lo que el sistema foral se encuadraba en el marco de la monarquía y el rey salía garante de las instituciones forales. El pactismo conlleva tres instituciones, que son el juramento real de acceso al trono, el resarcimiento de los contrafueros y el pase o uso foral. El juramento real al acceder al trono y el consiguiente juramento de los súbditos o de los estamentos al rey son dos vertientes de un mismo pacto. El resarcimiento de los contrafueros era una consecuencia de la idea de que el príncipe no era en los estados de la Reconquista un monarca absoluto, sin sujeción a las normas que decretase o que estuvieran fijadas por la costumbre. Los resarcimientos de los contrafueros exigían al rey por los estamentos en la convocatoria de las Cortes. Es interesante el orden del día que había en las Cortes castellanas, por ejemplo, y en las Cortes de orden pirenaico. El primer tema a tratar en las Cortes castellanas era el óbolo o el dinero que se le daba al rey para que pudiera ejercer sus funciones. Mientras que en las Cortes de ámbito pirenaico, todas ellas, de las que he citado antes, el primer tema a tratar era siempre el resarcimiento de los contrafueros.
y si el rey no rectificaba los contrafueros, no se pasaba al segundo punto, que era el que le interesaba al rey. Solamente este cambio de orden del día era lo que, podemos decir, más externamente diferenciaba a las cortes de ámbito pirenaico de las de orden mesetario. Según el fuero de Vizcaya de 1526, hablan de fuero y ley y franqueza y libertad, que cualquier carta o provisión real que el dicho señor de Vizcaya diere o mandare dar o proveer, que sea o ser pueda, contra las leyes y fueros de Vizcaya, directe o indirecte, que sea obedecida y no cumplida. El profesor, amigo mío y compañero, ya muerto, por favor, el profesor Ricardo Gómez Rivero, tiene la tesis doctoral dedicada al pase foral y lo entronca también en el ámbito castellano al obedézcase pero no se cumpla. Algunas instituciones basadas en el pactismo, que lo desarrollo en el libro, está el Batzarre, los concejos alaveses, las cuadrillas, las cortes y los estados generales. Y en concreto las Cortes de Navarra, que son las que más espacio le dedico. En tercer lugar, el tercer, que podríamos decir, sistema generador del derecho pirenaico es las influencias jurídicas de otros derechos que van a generar el derecho pirenaico. El derecho pirenaico nunca ha estado aislado de los derechos vecinos. Desde la antigüedad romana, los pactos de amistad y de hospitalidad, el derecho vascón asumió diferentes instituciones jurídicas romanas, como el régimen dotal, las donaciones propternuncias, las facultades de los padres sobre los bienes de los hijos o la libertad de testar, y otras muchas. Igualmente, el derecho pirenaico asumió instituciones del derecho germánico, como las arras, los gananciales de la sociedad conyugal o conquistas, las sucesiones, las ordalías del hierro y del agua caliente, los desafíos o combates, etc. En la Edad Media, el sistema jurídico vascón asumió del derecho romano justinianeo las citas del digesto y numerosas figuras del derecho canónico, por ejemplo, en el ámbito del matrimonio. Por último, el sistema jurídico pirenaico ha recibido influencias de otros sistemas jurídicos, como por ejemplo del derecho burgués de Jaca y del derecho nobiliario de Sobrarbe. El derecho del Reino de Pamplona en su inicio era transmitido oralmente y estaba influenciado por los derechos romano y visigodo. Más tarde esos usos y costumbres se fueron compilando, primero en los fueros locales concedidos por los reyes a cada localidad y más tarde en el Fuero General de Navarra. Aunque los he citado a continuación, hay que diferenciar sustancialmente los derechos municipales que son concedidos por los reyes, diríamos, a petición de los propios habitantes y añadiéndole él una serie de privilegios de los fueros de generales, como el Fuero General de Navarra. Porque, y con esto termino, voy a dar una definición de los fueros. En una palabra, el derecho pirenaico quedó formulado en la palabra fuero. El fuero, en su sentido tradicional, es un conjunto de reglas jurídicas que no se confunde con un código porque hace especial referencia a la costumbre. El fuero encierra en sí uso y costumbre y pertenece señaladamente a la justicia. Nada tiene que ver con ningún privilegio y por ello, aunque aún hoy día utilizar esta palabra que no equivale a ley, porque lo característico del fuero es precisamente que no es ley creada por un legislador prepotente, ni siquiera es una ley impuesta por una mayoría ocasional, sino norma que nace de repetidas experiencias de ámbito popular. En este sentido, hay fueros en los territorios asentados sobre el Pirineo y prácticamente todos ellos pueden hablar de tener un código foral. Eskerrik asko, José Luis. Jaume?
Gracias, bona nit. Bueno, quito esto, ¿no? ¿Puedo? Sí. Gracias a Navarralde por la invitación y a los admirado maestro y compañeros que están en la mesa, que coincido con ellos en anteriores ocasiones, siempre es un placer escucharlos. Bueno, cogiendo el hilo, como no puede ser de otra manera, de la exposición del doctor Orella, bueno, voy a hablar un poco, en los pocos minutos que voy a dedicar a esta cuestión, no en temas históricos, sino un poco una cuestión de reflexiones de actualidad. Básicamente él ha dicho una cosa que es cierta, absolutamente, que comparto, es el derecho pirenaico tiene básicamente costumbre y el pactismo. El pactismo no en el sentido de sumisión, sino el acuerdo, la resolución de conflictos por la vía convencional. Por cierto, que entre los territorios que ha citado, entre el derecho pirenaico hay que incluir Mallorca también, porque de hecho la repoblación de las islas cuando se conquistaron se fueron por gente del Pirineo catalán y aragonés y transpirenaico, y por tanto la mentalidad que subsiste es la misma que todo el conjunto de territorios que ha citado anteriormente. Yo creo que, bueno, he aprendido comparto la noción de que un pueblo, una entidad, una colectividad, básicamente es una mentalidad que es una forma de vida, de hacer las cosas, que se expresa en la lengua y un sistema jurídico. Mientras exista esta mentalidad, que no es abstracta, sino que se concreta en actuaciones, como aquí hacéis el Azolán, y formas de vida, de asociarse, de la fiesta, de cómo se toman las decisiones en los ayuntamientos, etc. Bueno, mientras subsista esto, se puede decir que hay un sujeto político, ¿no? Un pueblo, nación, digámoslo como queramos. Entonces, voy a centrarme un poco en una reflexión de actualidad sobre el conflicto político que está en Cataluña, que es un conflicto jurídico y político que expresa esta contradicción, porque, como se deduce de lo que hemos dicho anteriormente, el sistema jurídico español no parte de estos valores que hemos citado, sino al contrario, ¿no? La tradición castellano y leonesa, después haré un poco una referencia reciente que desconocía hasta entonces, hay una divergencia ahora entre un renacimiento de la reivindicación leonesa que es muy interesante porque se aparta de la de Castilla, y hay un texto de un profesor que desconozco hasta ahora, leí un ensayo del año pasado que se llama Rogelio Blanco, que reivindica en un libro que le titula Tierra de Libertad, y no evidentemente el derecho pirenaico, porque dice expresamente que no es de origen pirenaico, sino que ellos es Astur, después Astur gallego, galaico Astur, y que enraiza con influencias de la época visigótica y de derecho propio, etcétera, pero lo diferencia del castellano, pero dice que el sistema de fueros y el sistema de asambleas parlamentarias, etcétera, también lo tenían y que no es exclusivo del derecho pirenaico. Pero bueno, no entraremos aquí, lo quiero decir, le cito a los leoneses porque con esto que decía de la mentalidad supera la vida del ciclo biológico de las personas y las épocas históricas de los pueblos, porque en este caso de León perdió la identidad o la personalidad jurídica en 1200, cuando se incorporan a Castilla, invierte los términos, que no era reino, el reino tendría que ser León y Castilla, y ellos inmediatamente hacen la inversión y se llama siempre Castilla y León cuando uno era un condado que acaba haciendo cosas en un reino, ¿no? Y bueno, esto se aparta del tema. Pero bueno, la hegemonía política, militar, que a lo largo de los siglos se acaba configurando el Estado español moderno, no se basa precisamente en ninguno de estos valores, básicamente el del pactismo, sino al contrario, ¿no? Es un despotismo más o menos ilustrado, copiado del modelo francés, sobre bases autóctonas de carácter autoritario, que eliminan los sistemas forales, comunales, etcétera, en Castilla y en León mucho antes y que no sobreviven como han sobrevivido aquí en Cataluña, y que configuran un modelo de Estado que tiene una concepción integrista de sí mismo por encima de sus voluntades y que aplica de los ciudadanos, que aplica la literalidad de lo escrito, la interpretación endogámica de las normas, etcétera, ¿no? Dogmática de las normas, sin los valores de equidad, de pragmatismo, etcétera, que caracterizan el sistema del conjunto pirenaico. En el caso catalán ha subsistido parcialmente, a pesar de que la guerra de 1714 supuso la aprobación de los decretos de nueva planta, que se empezaron a aplicar en el 1707 a Valencia y Aragón, y el de 14 a Mallorca y 14 en Cataluña y Mallorca, pero subsistió el derecho privado. Bueno, de hecho subsiste hasta nuestros días, y de hecho hay un código civil completo en catalán que tiene, bueno, una vigencia y refleja una mentalidad
subsiste una mentalidad, esta mentalidad que decíamos de las relaciones jurídicas, no solamente ha subsistido en el ámbito cultural, sino ha subsistido también en las relaciones jurídicas, como mínimo en el ámbito privado y en el parte político, también de una manera latente que ha emergido siempre que ha habido una crisis en el Estado español. Primera República, presidentes catalanes, Segunda República, bueno, ahora en la situación autonómica y en el conflicto que se plantea desde el 2010, cuando en una interpretación imposible en el derecho anglosajón, etcétera, el Tribunal Constitucional tumba una reforma constitucional después de haber sido refrendada, con una base jurídica que se construye el propio tribunal para legitimarse en una decisión que vulnera una soberanía ciudadana legítimamente ajustada al ordenamiento jurídico español. Entonces, hay aquí una ruptura que evidencia el choque de dos mentalidades que se dan en este momento en el conflicto político y jurídico en Cataluña, ¿no? Que es, bueno, este tipo de modelo, y por eso llevamos 10 años o 12, casi, ¿no? Partimos del 2010, después se inicia, bueno, ya conocéis, el 9 de octubre, el 21 de octubre, del 14, después del 1 de octubre, la situación ahora en estos años el sistema jurídico español se ha ido endureciendo y ha sido una interpretación de las normas contraria a los principios comunitarios, todo de que en Europa todavía no le han picado la cresta como le pican a Hungría y le pican a Polonia, pero claro, hay muchas sentencias que divergen, no solamente en tema de los exiliados y de las extradiciones pendientes, etcétera, pero también el Estado español es en los últimos, yo soy profesor de Derecho Administrativo, otra materia no directamente vinculada a esta cuestión, pero bueno, las sentencias que le tumban a España en los tribunales europeos por incumplimiento, ni de derechos humanos, sino de justicia de comunidades europeas, por normativas de incumplimientos en materia de medio ambiente, contratación, etcétera, es de los más sancionados de Europa, lo cual alguien tendría que hacer en España algún tipo de reflexión. Oiga, es que cómo es que aquí en los últimos 30 años somos los que más nos tumban sentencias en todos los órdenes europeos, porque claro, hay un sistema autárquico español que no encaja en el europeo más que en la apariencia. Y cuando se plantea un conflicto político profundo, como es el que está vigente hoy en Cataluña, con todas las dificultades, no quiero entrar ahora en el detalle, evidentemente, de las situaciones políticas, estrategias y resultados electorales de esto, que no sé, pero en todo caso hay una cuestión evidente. Primero, que es que no hay acuerdo, y no creo que lo haya a corto término, puede haber represión y que se apaivague el tema y no sé cómo va a evolucionar la situación, pero lo que evidentemente es que no hay caminos de resolución, porque el gobierno español no negocia nada. Ya lo ha dicho ahora el ministro Ábalos, de que Esquerra y Esquerra van a hacer una propuesta que dan al PSOE 2 años para negociar. Bueno, si antes de negociar ya te han dicho que no van a negociar nada, entonces, ¿cómo vamos a hacer un gobierno con el otro no quiere negociar nada? De entrada, nada sustancial, claro, lo demás es quedar como estamos, ¿no? Bueno, porque hay esta dificultad mental, de mentalidad, de historia, del peso de la historia, que recomiendo un libro siempre muy desconocido de un profesor, que se llamaba... el título del libro es La España que pudo ser, de Jordi, era un discípulo de Vicens Vives, ahora no le he apuntado, ya no me acuerdo. Bueno, es de hace bastantes años, y es poco leído y tal, pero hace una crónica del siglo XIX y XX de todas las oportunidades de reforma que hubiera tenido el Estado español para cambiar la orientación que le ha llevado a sucesivos fracasos históricos como un proyecto político, económico, y porque después de tantos años en la Unión Europea, de los que menos ha prosperado comparativamente por causas internas es el régimen español, ¿no? Bueno, entonces intento enfocar un poco, y acabo para no extenderme en esta cuestión, que es un conflicto sobre todo de mentalidades jurídicas y políticas, que no tienen solución. En el caso catalán hay, y la dificultad, la mentalidad es difícil de transmitir y de articular, porque, por ejemplo, el problema en Cataluña es que, por ejemplo, teniendo un ejemplo vivo de lo que es derecho pirenaico moderno y aplicado, que es Andorra. La Constitución de Andorra es de 1993 y hasta el 93 hacían simplemente costumbre y la jurisprudencia, iban resolviendo los casos caso a caso, según la tradición y tal, y no ha habido guerras civiles, bueno, es pequeñito, pero bueno, no ha habido conflictos civiles graves en los últimos siglos en Andorra.
porque justamente la justicia profunda de la mentalidad de Andorra, que hasta los cambios demográficos de hace pocos decenios era una población relativamente reducida, pero bueno, que resolvió su viabilidad y sus problemas internos con base en los principios tradicionales que son los que aquí se han expuesto, ¿no? En cambio, curiosamente, y por digo la mentalidad, la mayoría de los juristas catalanes no mira a Andorra como ejemplo, sino que mira continuamente el constitucionalismo español. Hombre, miremos estos de Andorra, y hasta el punto que hoy, desgraciadamente, hoy el rey de España está en Andorra y se ha producido una coyuntura muy desafortunada que habla muy poco del bien del gobierno de Cataluña actual, porque en el tema de la COVID el gobierno de Andorra tenía unas pretensiones de apertura de fronteras, etcétera, y el gobierno de la Generalitat, con una actuación que en el fondo es provinciana, trató a Andorra con negligencia. Y entonces, como las competencias transfronterizas, no en sanidad, pero las competencias transfronterizas son del Estado, el Estado ha abierto la frontera con Andorra y ha dejado al gobierno de la Generalitat en ridículo. Lamentable y ridículo. Pero además, lamentable y ridículo en otro sentido, porque han demostrado actuar no con complicidad nacional o de comunidad nacional con Andorra, que es el único Estado que tenemos catalán, y en vez de hacer complicidad, lo pones, que ya Madrid hace todo lo que puede para interferir en Andorra, le pones en bandeja a Madrid que intervenga en Andorra y juega entre estados contra los intereses de Cataluña, que ya hace todo lo que puede desde Andorra contra Cataluña, contra el independentismo catalán, ¿no? Pero teniendo un ejemplo vivo, porque no solamente es los valores aquí que hemos dicho, el derecho catalán o el derecho histórico se pervive a través de la norma civil, pero en el derecho público pervive en Andorra y pervive en los diversos proyectos políticos que se hacen de proyectos de constitución, pero como esto es teoría, no hay contra. En todo caso, quería acabar con otra reflexión, es que este conflicto jurídico-político sí que activa un esfuerzo de reflexión y de innovación. Y quiero recordar que en este libro, mi artículo, mi contribución citaba tres juristas catalanes de diversas épocas. Maspons Anglesell, que hemos citado anteriormente, que es un jurista del siglo XIX, siglo XX. Después, otro jurista, Marqués Carbó, que fue un jurista que hizo la ley municipal de Cataluña en el periodo republicano, que era secretario de ayuntamiento, que fue secretario de ayuntamiento de Azpeitia también, que comentamos con el alcalde que estuvo allí unos años y que, bueno, escribió bastante sobre el derecho pirenaico y tal. Y después está Héctor López Bofill, que es profesor de Derecho Constitucional, etc. Pues Héctor López Bofill, que tiene varios trabajos sobre este tema, que les recomiendo a ustedes, tiene uno del año 2009 que es Constitucionalismo en Cataluña, preludio de modernidad, que teoriza estas cuestiones. Pero además ha tenido la suerte, bueno, la suerte no, porque solo ha trabajado, ha conseguido que le publiquen en una editorial inglesa que tiene un prestigio internacional evidentemente reconocido, es Routledge, un libro que es Ley, Violencia y, el título está en inglés, pero lo traduzco en castellano, Ley, Violencia y Poder Constituyente, que es una reflexión muy actual que parte de una contribución en el Congreso Internacional de Sistemas Juristas Constitucionalistas a nivel europeo, mundial, que se hizo en Hong Kong en el 2018, que se titulaba precisamente Hubris, Constitutionalism and the Indissolubility Unity of the Spain Nation, que es el conflicto, la reflexión, cómo la respuesta del Estado, esto está escrito después del 1 de octubre, cómo el Estado español hace una involución en el sistema jurídico de derechos y libertades que se nota no solamente en Cataluña, se nota en todos los casos de los cantantes, todas las cuestiones que afectan a la vida social y política de todo el conjunto del Estado. Pero bueno, la involución se da y donde se da en más evidencia es en este sentido. Entonces, quiero decir que uno de los que teoriza, quizás en este el más brillante y evidentemente el que tiene más proyección a nivel internacional, porque publica en estas revistas mundiales, que es el único profesor catalán y español que publica, del ámbito español, que publica en estos últimos tiempos en esta revista, es Héctor, que teoriza precisamente sobre el proceso constituyente, conflicto y estas materias, ¿no? Y es de una modernidad que le reconocen los interlocutores internacionales por la cualidad de sus contribuciones. Por tanto, mi intervención es una
cuestión abierta, no vengo a exponer ninguna tesis, simplemente he hecho una pequeña exposición que se resume en: es un conflicto entre dos mentalidades jurídicas y políticas, que claro, como no hay pactismo en el otro lado, claro, ¿cómo vamos a resolver esto? O te rindes, o te asimilas, o triunfas. Pero claro, triunfar es muy difícil, porque contra un Estado que tiene todos sus medios con policía internacional, la independencia de Cataluña es, evidentemente, tiene un apoyo social y electoral, como ustedes pueden saber, pero claro, es difícil de llevar a la práctica, ¿no? ¿Y cómo lo haces, no? Pero bueno, y por tanto hay una situación enquistada en Cataluña y lo va a estar como mínimo bastantes años, ¿no? Aunque no haya una solución. Porque en el fondo nunca, para no ir mucho más lejos en la historia, ¿no? En estos 12 años que llevamos de conflicto, ni pacto fiscal, ni otras propuestas y tal, no hay la manera de encontrar un camino para poder... Y los hay teóricamente, porque hay el profesor que fue magistrado del Tribunal Constitucional, Gómez Llorente, cuando hablo de memoria, uno que es Llorente, me parece que se apellidaba, no me acuerdo el nombre, ¿no? Bueno, hizo unas tesis viables de cómo... Rubio Llorente, es que ahora no me acordaba cómo, sabía que había Llorente, pero no me acordaba por dónde. Bueno, la cuestión es, y tiene sus trabajos que los leí, pero son del 2004, 2005, cuando todo esto del estatuto estaba en marcha, ¿no? Bueno, claro, pero si no, del sistema jurídico español no permite la solución convencional, ¿cómo vamos a solventar esta cuestión? Porque es una cuestión, digo, de mentalidad. Y cara al interno, no digo que en Cataluña todo el mundo sea consciente de esta mentalidad jurídica y política, que no lo es, porque en un caso lamentable como es la relación en Andorra con el tema COVID, que podría haber sido un caso de complicidad, no la hay. En cambio, hay otras experiencias positivas de transfronterizas, con lo que decía antes el otro ponente. Hay un hospital transfronterizo en Puigcerdà, con derechos, una interacción, porque no hay frontera natural. Aquí la Cerdaña no hay una barrera, es un llano y está partido por la mitad. Entonces, hay un hospital transfronterizo, hay una cooperación entre el Departamento de Pirineos Orientales y entre el marco de la Eurorregión con la Generalitat, y hay una realidad común de manera de hacer y de enfocar los problemas, y hay una problemática conjunta. Por tanto, es subyacente la complicidad. Y los instrumentos, bueno, en el ámbito privado los hay, y en el ámbito público lo que permite la Unión Europea, que también hay posibilidades a través de las normativas y de la jurisprudencia comunitaria, hay vías de aproximación, ¿no? Pero el núcleo central, lamentablemente, en lo que he expuesto, pues estamos en una situación de conflicto de mentalidades. Las mentalidades no cambian fácilmente, porque van más allá de los partidos, de la coyuntura política, ¿no? Porque en la mentalidad española es muy difícil y es transversal la situación en los diversos partidos que se dé una opción a plantear, porque resolver el problema catalán obliga a replantear el problema del conjunto del Estado, de cómo se articula el Estado, porque no solamente va a dar una solución, bueno, vamos a solucionar el problema catalán, pero entonces, y todo lo demás, ¿cómo se soluciona? En base a qué se sustenta un proyecto de unidad española. Y acabo, porque me estoy pasando del tiempo, pero el moderador es muy benévolo y me permite abusar de la confianza, pero habría otra cuestión que plantear de, bueno, qué modelo hay y por qué, por ejemplo, los partidos españoles son tan efímeros, ¿no? Por ejemplo, UPyD nace, después Ciudadanos desaparece, son de vida muy corta, excepto el PSOE. Los demás van apareciendo y van fluctuando sin verdaderamente una entidad que sustente, ¿no?, el proyecto político. Es la defensa del orden del Estado, pero no hay nada más. Hay una reflexión que pueda establecer modelos de puntos de contacto. Y esto es disor exactamente no es desgracia, es la desfortuna de la situación. Acabo y gracias por la extensión que he abusado de ella. Bueno, para terminar la ronda, aquí Roldán, que no estuvo en el Congreso, precisamente nos puede aportar también un punto de vista
pues un poco diferente y supongo que muy interesante también. Gracias. Bueno, es que ricascó. Yo brevemente, ya por la hora, me había traído anotado todo el libro y bien estudiado, que era precisamente, al ser ajeno al Congreso y a estas páginas, pues hacer una valoración de las mismas, y bueno, pues no la voy a poder hacer. ¿Qué le vamos a hacer? No la voy a poder hacer por falta de tiempo, ¿eh? Pero sí que voy a apuntar alguna serie de cuestiones que me parecen fundamentales. Y empiezo por el título, y que de alguna manera recoge pues toda la filosofía que impregna el libro, que me parece una feliz iniciativa, muy positiva. El concepto de derecho pirenaico era un concepto que me atrevería a decir que se había quedado reducido exclusivamente a los historiadores del derecho. Ni siquiera los jusprivatistas es un concepto que lo utilicéis ya. En tiempo sí que se utilizaba, yo creo, pero ya actualmente no. Nosotros en la Universidad Pública de Navarra, hace unos 10 años o así, hicimos un seminario de Derecho Pirenaico transfronterizo, porque trajimos a Jacques Pumaguet de la Universidad de Toulouse, y bueno, pero era algo de una y otra vertiente del Pirineo que lo utilizamos con mucha naturalidad, y la seguimos utilizando, lógicamente, pero, como digo, muy circunscrito a lo que es nuestra área de conocimiento, que es la historia del derecho, ¿no? Y bueno, pues es algo que trabajan mucho en la Universidad de Toulouse, en la Universidad de Po, bueno, y gente clásica, pues yo qué sé, ya no, pues Paul Urleac, o en Iparralde, pues Maite Lafourcade, etcétera, ¿no? Y al sur de los Pirineos, pues desde Cataluña hasta Euskal Herria, pues es un concepto pues que lógicamente pues lo venimos trabajando y mucho, ¿no? Y que a mí me tocó en mi tesis doctoral en Derecho pues trabajarlo de manera intensa. Yo dediqué mi tesis doctoral en Derecho a una evolución histórica del régimen del matrimonio y de las parejas de hecho a lo largo de la historia en Navarra. Bien, entonces, bueno, pues ver reivindicado este concepto fundamentalmente por autores que en su mayor parte pues no son juristas y que sociabilizan este concepto y además lo sociabilizan mirando al futuro, realmente me parece algo muy positivo, muy sano, muy fresco y que merece todos los elogios y todas las enhorabuenas. Dicho esto, yo distinguiría en el derecho pirenaico dos aspectos que de alguna manera también han sobrevolado algunas de las intervenciones, pero dos aspectos que claramente hay que distinguirlos. Uno es el derecho público y otro es el derecho privado, claramente además. Y he de decir, vaya por delante, que este libro sobre todo lo que recoge es el derecho pirenaico relativo al derecho público. También hay algunas cosillas de derecho privado, como bien se ha expuesto en la exposición del profesor Orella, pero el derecho privado aquí, vamos a decir, cojea un poquillo, ¿no? Cojea en el sentido que no ha sido objeto de una atención especial. Desde luego que el derecho público, en cuanto al derecho pirenaico, y ya se ha expuesto aquí, es algo que nos tiene que enorgullecer, y desde luego estamos en Pamplona, estamos en Navarra, y ya si ponemos el foco en Navarra, vamos, es el tema que, desde el punto de vista de la historia del derecho, que más podemos sacar pecho como navarros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el pactismo, del que ya se ha dicho, y el pactismo sustentado en el juramento recíproco, en nuestro caso, a partir del cambio dinástico operado en 1234, cuando entra la dinastía de Champaña con Teobaldo I y se gesta el Fuero General de Navarra, y por tanto ahí se recoge por escrito por primera vez ese juramento recíproco y por tanto se sustancia por escrito ese pactismo, pues ahí nos aflora lo que va a ser el germen de las Cortes de Navarra, con los 12 ricos hombres, los sabios del lugar, y ese germen, como digo, en las Cortes de Navarra, pues es la manifestación, como digo, de unas protocortes, que le podríamos llamar, más temprana de toda Europa. Mucho anterior a las provisiones de Oxford, etcétera, etcétera. Es decir, el germen de la democracia moderna lo tenemos en Navarra. Y esto
pues hay que decirlo con orgullo, por supuesto, ¿no? Y esto está en el origen de este sistema que ya ha expuesto el profesor Orella. Pero esto que lo decimos ahora desde Navarra, este juramento recíproco y ese pactismo no solo es algo que es común a Álava, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra, Aragón, Cataluña y Mallorca. Es algo que también se extiende al norte de la cordillera pirenaica. Y no me refiero solo a los 3 territorios de Iparralde, sino también al Béarn y súmese hasta llegar al Mediterráneo. Es decir, la columna vertebral de nuestro sistema constitucional pues se basa en unos mismos fundamentos jurídicos. Unos fundamentos jurídicos, además, de una modernidad tremenda, que chocan, y ahí enlazo con el tema catalán, chocan como unos auténticos trenes que se dan, que se dan frente por frente, precisamente con el sistema castellano, que si bien en sus orígenes más remotos podían participar de una cultura relativamente parecida, ahí están las Cortes de Castilla y de León, pero luego se impone un sistema de decisionismo regio que aboca en un sistema absolutista. No tenemos tiempo para ahondar en estas cuestiones, pero podremos simplificar que el mundo occidental fundamentalmente cabe distinguirlo en 2 grandes sistemas jurídico-políticos. Uno es precisamente el sistema pactista, desde donde de manera natural van germinando las democracias modernas, y ahí tenemos este sistema desde Vizcaya pues hasta Mallorca, al sur y al norte de los Pirineos, y luego tenemos los sistemas que a partir del decisionismo regio abocan en el absolutismo y donde si afloran en esos sistemas las democracias es por una revolución como pasó en Francia. No de una manera natural como en estos territorios, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el derecho pirenaico, desde un punto de vista del derecho público, creo que es algo que pues, hay que poner en valor y que es algo muy sano, ¿no? Otra cuestión muy distinta es el derecho pirenaico desde un punto de vista del derecho privado. Y en este sentido, pues nosotros tenemos un derecho pirenaico que, pues que tiene una serie de instituciones que se han ido poniendo también algunas sobre la mesa, pero otras muchísimas más. Y yo creo que en este caso, pues aquí sí que algunas instituciones son pues muy de reivindicar y otras instituciones, pues las cosas como son, pues afortunadamente yo me quedaría más con lo de futuro o lo de presente cambiado a otra cuestión, a reivindicar la valía de estos, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay muchas instituciones del derecho pirenaico donde pues que no son para sacar pecho, precisamente, ¿no? En el derecho privado, para sacar pecho en el siglo XXI, en el siglo XXI. Y afortunadamente en Navarra, por ejemplo, pues hemos tenido el año 2016 pues, la renovación de nuestro fuero nuevo. ¿Por qué? Pues porque ese fuero nuevo que se hizo en 1973, aquí hay un artículo precioso de Fernando Sánchez Aranaz reivindicando el carlismo como, y lo suscribo de arriba abajo en todo lo que tiene que ver con el derecho público, pero el carlismo fue un yugo contra la mujer, el carlismo tradicionalista, no del socialismo autogestionario que viene aquí, sino el carlismo del conde de Rodezno, que pues entre los compiladores del Fuero Nuevo, que todos, salvo uno que era falangista, el resto eran tradicionalistas carlistas, y salvo dos, todos eran del Opus Dei, pues marcaron, sobre texto de la tradición y del mantenimiento de un derecho pirenaico, pues marcaron un derecho privado foral que cercenó todos los derechos de la mujer, pues hasta, bueno, pues de alguna manera hasta hace un par de años, que afortunadamente en la legislatura pasada se cambió el Fuero Nuevo. Entonces, bueno, pues
eso también es una realidad y no vamos a poner todo en positivo. Por supuesto que en el derecho privado hay cuestiones muy, muy positivas, pero aquí en Navarra, por ejemplo, en 1981, con motivo de la ley del divorcio, se blandió el derecho pirenaico para, desde este grupúsculo de compiladores del Fuero Nuevo, para decir que que la ley del divorcio no podía tener aplicación en Navarra, por ejemplo. Entonces, ojo también con ciertas utilizaciones del derecho pirenaico. Supongo que Pachi Zabaleta recordará muy bien este tipo de cuestiones que le habría tocado. Bueno, pues así pasó. Cuando paradójicamente, en la Edad Media, el derecho pirenaico navarro, porque eso era pues permitía el divorcio. O sea, era una utilización pues bastante, vamos a decir, perversa de la lectura del derecho pirenaico. Pero podríamos profundizar, pero no tenemos tiempo, ¿no? En cualquier caso, y ya voy cerrando, porque no tenemos tiempo y hay que dar algo de debate, yo me quedo, o sea, me parece muy positivo el concepto de derecho pirenaico abierto que se hace en este libro. ¿Por qué? Porque precisamente, lo acabo de decir, incluso en el derecho privado, pues hemos tenido ocasión de reformar pues nuestro propio fuero, nuestro propio derecho privado, ¿no? Y además se ha hecho pues desde Navarra y se ha hecho, bueno, pues con una percepción de la realidad social del siglo XXI, ¿no? Ahora tenemos, por supuesto, pues recursos de inconstitucionalidad, bueno, veremos en lo que queda todo aquello, ¿no? Pero, en cualquier caso, lo que hemos creado pues es un derecho pues en abierto, ¿no? Pues si es lícito hablar del cooperativismo, como hace Miquel Lezamiz, y lo hace muy bien, pues como una fórmula nueva de derecho pirenaico, pues obviamente pues toda modificación que podamos hacer también se enmarca dentro de esta filosofía, ¿no? Entonces, yo creo que, por supuesto, que tenemos que reivindicar el derecho pirenaico y reivindicarlo con orgullo en ambas vertientes del Pirineo. Me parece que es muy importante tender puentes a uno y a otro lado para seguir trabajando en ese derecho pirenaico común, sin duda clave. Esto es algo imprescindible, ya sobre todo si lo focalizamos en Navarra. No olvidemos que Navarra fue fragmentada en dos y sigue fragmentada en dos a raíz de la conquista de Navarra, y precisamente estas instituciones de derecho pirenaico, o sea, ya pues quedaron divididas, aunque paradójicamente durante todavía muchos siglos en la Baja Navarra siguió rigiendo, bueno, muchos siglos, o siglo y medio más bien, siguió rigiendo el Fuero General de Navarra, y por tanto pues ese derecho pirenaico en su estado más puro, y a partir de ahí pues ir reconstruyendo este sistema común que ciertamente pues tiene, con sus particularidades territoriales, obviamente, como no podría ser de otra manera, pero tiene muchísimos elementos en común, históricos y, por supuesto, también, qué duda cabe, pues cara al futuro. Para nosotros en Navarra, por ejemplo, fue fundamental ver lo que en el otro extremo de la cordillera pirenaica, en Cataluña, venían haciendo con la codificación civil, con vuestra particular codificación civil, ¿no? Todo un ejemplo para nosotros. Ojalá hubiéramos podido llegar tan lejos, no lo hemos podido hacer, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Y el hecho, qué duda cabe, de que parte de vuestras instituciones civiles recogidas ahí también tuviesen un importante sustento histórico, pues a nosotros también pues nos ha venido pues francamente bien, ¿no?
qué pasa con esos recursos de inconstitucionalidad, pues vaya usted a saber, ¿no? Ya se ha expuesto bien por Jaume qué situación tenemos en el Estado, ¿no? Y bueno, yo creo que ya no tengo más tiempo, ¿no? Así que si alguna pregunta tendremos que responder, pues me quedo aquí. Bueno, a mí me habían encargado moderar esta mesa y no sé si... Yo traía una reflexión que me gustaría que hicieran todos ellos, pero solo una y que no fuera muy larga. Yo creo que en el núcleo de lo que sería el derecho pirenaico hay un concepto que es el derecho al uso frente al derecho de propiedad absoluta. Entonces, yo no sé si se ha reflexionado sobre eso, pero sí me gustaría que dijeran algo, porque yo creo que hoy en día, en el mundo que vivimos, que se cuestionan tantas cosas, ¿no? Yo creo que el derecho al uso cada vez se va a diferenciar más del derecho de propiedad absoluto. Y yo creo que ese derecho al uso está en las raíces del derecho pirenaico. Y que quiera decir algo, que diga. Bueno, yo no voy a decir nada porque me cae un poco lejos de lo que llevaba preparado y comparto un poco la visión de la limitación, pero si otros quieren hacer uso de la palabra, en este caso, yo no. Yo diría, solamente aceptaría como muy evidente que la negación del poder absoluto del mando, ya sea el soberano o el rey, etcétera, eso queda muy claro en el pactismo. Por lo tanto, la negación del derecho absoluto del poder queda muy claro en el pactismo. No sé si con eso respondo a lo que Koldo me ha preguntado o no. Es que yo no sé por dónde quiero decir, no sé exactamente lo que quieres por dónde quieres dirigir la. Sí. Bueno, pues aclaro un poco más. Lo que yo quería plantear es decir que aquí el derecho, por ejemplo, los pastos son de uso común, pero no son de propiedad privada de nadie en general. Me refiero tradicionalmente, pero sí eso puede tener una aplicación a otros aspectos que la sociedad actual, la sociedad del siglo XXI, está planteando, incluso algunos acuciantemente. Eso era concretando, bajando al terreno de una cosa histórica, de un hecho histórico, pero planteándolo en otros aspectos de la vida de hoy. Bueno, es que, como antes te he dicho que no... dos palabras. Yo creo que el derecho medioambiental y el derecho urbanístico sí que hay bastantes margen de y de hecho ya el derecho de propiedad absoluto ya no existe como tal, ¿eh? Y había un cambio de mentalidad a la hora de enfocar de las expropiaciones, las limitaciones del uso de la propiedad, etcétera. Yo creo que esto se ha dado de una manera, y en la normativa en Cataluña a veces de una manera más incluso un poco arbitraria y sujeta a controversias, pero bueno, esto es una tendencia, ¿eh? Sobre todo en estos ámbitos del derecho ambiental y derecho urbanístico es evidente, y de aquí sí que se pueden aplicar criterios de equidad y de moderación, ¿no? Que a veces en algunos casos en Cataluña no se quiere ser tan progre y tan de esto que al final se pierde la equidad, y esto daría para otro tema, pero sí, en el caso en estas dos materias sí que es aplicable. Bueno, ya clarificado ya más, bueno, yo creo que habría que ir caso por caso, ¿no? A mí, yo proponer un caso muy concreto que al menos los que sois de aquí, de Navarra, lo conoceréis porque tuvo su amplia difusión en la prensa en su momento y que a mí me tocó directamente, pues qué aplicación tiene el derecho pirenaico en el derecho positivo actual, incluso ante los tribunales, ¿no? Pues yo, un caso que me tocó, como digo, directísimamente, ¿no? El tema, por ejemplo, de la propiedad de las iglesias, ermitas y demás de la iglesia, ¿no? Yo hice el informe pericial y me tocó testificar también en el juicio correspondiente a
a la Basílica de Musquilda, basílica, también Casa del Ermitaño, y unas ollarceguías que estaban en un terreno comunal. Es el único juicio que se le ha ganado, por cierto, a la Iglesia. Entonces, bueno, pues en mi informe, pues allá, lógicamente, pues la clave estaba en la historia del derecho, obviamente, y bueno, pues ahí se tuvieron que abordar diferentes aspectos, ¿no? que iban desde, bueno, pues desde cuestiones de derecho canónico histórico, de derecho de patronato y demás. Luego había otro apartado muy importante relativo al proceso desamortizador y cómo afecta el proceso desamortizador o cómo no afecta en algunos casos a estos bienes que estamos tratando. Pero había un último aspecto, que es el que me interesa aquí resaltar ahora, que era la costumbre, precisamente, ¿no? Y en concreto, bueno, pues pudimos probar, bueno, pues e invocar la costumbre, pues en varios aspectos, ¿no? Y bueno, pues realmente fue algo bonito, porque bueno, yo creo que lograr invocar la costumbre, pues bueno, muchas veces nos pasa, no solo en historia del derecho, ni qué decir en derecho civil, que sí, la costumbre ahí la tenemos, ¿no? En cabecera, pero luego llevar esa costumbre a ser una realidad práctica, pues es un paso de gigante y es algo muy difícil, ¿no? Realmente, ¿no? Es algo más, a veces más teórico que práctico, que real, ¿no? Y bueno, y en esto lo pudimos hacer, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues ahí estaba, ¿no? En relación, en este caso, a un tema de uso y propiedad. Bueno, pues eskerrik asko y da bukatuko dugu. Ya. Honekin amaitzen dugu, bueno, terminamos, teníamos un pequeño compromiso, nos han dejado este local de Euskera Bidea, se lo agradecemos, ha estado antes Mikel Arregui, no está, y bueno, y también tenemos un pequeño compromiso entre nosotros pues para terminar hasta ahora. Os agradecemos desde Navarralde la participación, sabéis que estas condiciones son complicadas y yo creo que ha salido un acto muy interesante y bueno, seguiremos en contacto y haremos más cosas. La idea es continuar con esto. Veremos a ver cuándo se puede, cuando tenemos condiciones para hacer algo. Y agradezco a Roldán que nos ha hecho una crítica desde fuera y ha sido una crítica muy satisfactoria porque nos has puesto deberes, por dónde continuar. Y bien, pues bueno, la besta de la tarjeta es que Muy bien.